Y de todo esto vamos a hablar con Atilio Borón, sociólogo, politólogo, analista internacional, escritor y periodista que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Atilio? Buen día. Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Andrés. Muchas gracias por la comunicación, Atilio. Y bueno, contanos qué es lo que estás viendo de lo que está sucediendo en Chile. ¿Cómo se llega a esta situación? Digo, más allá del aumento en el metro, que pareciera ser un detonante, pero de una situación mucho más compleja, ¿no? Mirá, no, lo decís con todas las letras y yo lo comparto. Es un detonante nada más. Es la chispa que provocó el incendio, pero para eso tenías que tener la pradera reseca, ¿no? Como dicen. Claro. ¿Y cuál es la pradera reseca? Bueno, son 44 años, no, 46 años de políticas neoliberales, y a ver si los números no me fallan, no, ¿verdad? Desde el 73 hasta ahora, casi medio siglo, en donde esas promesas garantizaban crecimiento económico, redistribución del ingreso, fortalecimiento de las instituciones democráticas, y nada de eso ha ocurrido. De hecho, Chile se transformó en un país en donde tenés la mayor proporción de familias endeudadas, no solamente de América Latina, sino de las mayores del mundo, ¿verdad? Porque el consumismo, que es un poco la droga que mantenía unida a la sociedad chilena detrás de ese modelo nefasto que es el neoliberalismo, se alimentaba con créditos tras créditos. Cuando la gente no podía pagar, había nuevos créditos, y eso ha llegado a una situación límite de endeudamiento en donde 1 de cada 3 deudores en Chile ya no está en condiciones de pagar. Claro. Eso me lo comentaron a mí la semana pasada que estuve en Chile. Un costo de vida muy alto en Chile, ¿no? Que hace muy difícil una clase media como la que hay en Argentina, por ejemplo. Muy difícil. Imagínate que el costo de transporte, por ejemplo, todo privatizado, equivale casi el metro de Santiago al metro de Nueva York. Digo, no tiene ni pie ni cabeza. Es 4 veces más caro que el metro de Argentina. Entonces, evidentemente que hay algo que no funciona bien. El hecho de que vos seas un trabajador registrado con pleno goce de tus derechos no te garantiza sino en una parte de esos trabajadores que con tus ingresos puedas superar la línea de la pobreza. En general te quedas abajo, aún teniendo un trabajo formal, registrado, etcétera, ¿no? Después tenés la sangría de tus recursos a través de la FJP o AFP, como le llaman en Chile, ¿verdad? Que son un negociazo absolutamente fenomenal, que te cobran una tasa real por la administración del dinero que te sacan ellos todos los meses del 20%, aunque la propaganda dice que es solamente del 2%. Tremendo. ¿Verdad? Pero bueno, sería largo explicarlo, sí, pero no. lo explicaron matemáticas puras, ¿verdad? Y que a la hora de tienen que devolver el dinero, y eso es lo que ha empezado ahora justamente a resquebrajar el sistema. Sí, es una estafa de estos retails que también se están expandiendo acá en Argentina, ¿no? Principalmente de la cadena Cencosud y demás, que en Chile es muy fuerte, sí. Absolutamente. Acá aquello se empezó a resquebrajar porque la gente empezó a estar en edad de jubilarse. Cuando se va a jubilar, los señores de la AFP, con muy buenos modales, bien vestiditos y todo, dicen, no, mire, no le corresponde el 100%. ¿Pero cómo? Me habían dicho. Sí. Y bueno, pero hay que sacar un seguro porque usted se puede enfermar, entonces nosotros le cubrimos ese seguro. No, yo no quiero seguro, quiero mi dinero. No, pero igual tenemos la obligación legal de proteger su salud, etcétera, y además porque si hay una herencia, queremos asegurarnos de que la herencia vaya al que nos te designe, total que en lugar del 100% le dan el 35%. Y entonces imagínate vos la sensación de estafa en la medida en que se corre la voz. Hubo una profesora que inició una demanda judicial y al cabo de 2 años y medio, la Corte Suprema finalmente falló en favor de ella. Pero es un caso individual que no significa que todos los demás casos van a acogerse a la misma regla. Entonces digo, la sensación de estafa, el dinero que no te alcanza, 1 de cada 3 endeudados que no puede pagar, el transporte que aumenta. Para un trabajador común, el transporte representa el 15% de su salario. Para solo el viaje de ida y vuelta de su casa a el lugar de trabajo. Si quiere hacer algún viajecito más, bueno, ya se le va prácticamente la tercera parte de su salario.
Entonces digo, es una situación insostenible. Lo sorprendente es que se haya demorado tanto, lo que yo digo en una nota mía ayer en página, lo sorprendente es la enorme eficacia de los aparatos de propaganda que convencieron a la gente que este era el mejor camino para el progreso, el bienestar, el desarrollo, cuando es un camino que ha logrado un enriquecimiento fabuloso de los más ricos en Chile. El 10% más rico se queda con el 27% del ingreso nacional, y el 50% más pobre se queda con el 2.5% del ingreso nacional. Entonces, decime qué clase de democracia podés armar con semejante estructura de desigualdad en la distribución de los ingresos. Una farsa democrática, y por eso la gente no va a votar, y por eso Piñera, cuando lo eligen, gana con una votación que equivale apenas al 26% de la población que estaba en condiciones de elegir en Chile. Claro, el voto no es obligatorio, además en Chile. La inscripción es obligatoria, el voto no es obligatorio, claro. ¿Te das cuenta? Y la gente entonces se inscribe, porque mejor dicho, le inscriben de oficio, no se deja inscribir, pero después si querés ir a votar o no, es asunto tuyo. Bueno, el resultado de todo esto es una casta política que se ha perpetuado en el gobierno, de la época de Pinochet, 50 años atrás, absolutamente insensible ante las necesidades de la población, hipermillonaria, ¿verdad? Gente que, como la carrera política le ha significado adquirir unos recursos absolutamente extraordinarios. Los legisladores chilenos están entre los 5 mejor pagados del mundo. Digo, este es un dato que no se corresponde con la realidad de un país subdesarrollado como es Chile, como es la Argentina, como somos todos nosotros. Un expresidente chileno recibe una jubilación mensual que equivale, por ejemplo, hoy a $30.000, superior a la que recibe un expresidente de los Estados Unidos. Entonces, este mamarracho, una dirigencia política absolutamente insensible, corrupta, millonaria, digamos, obscenamente millonaria, con un pueblo que no alcanza a viajar lo necesario para, bueno, poder hacer algunas actividades aparte de ir a trabajar y volver. Bueno, simplemente se reveló, se dio cuenta, se le cayó la venda de los ojos, y ya Chile nunca volverá a ser igual. Ahora, Atilio, viendo el panorama, ¿no?, que hay en el clima social chileno, en el clima social ecuatoriano y en términos electorales de lo que está sucediendo en Argentina, da la sensación de que no hay más espacio para ajustar en América Latina, ¿no? No, y no solamente eso, mira, Andrés, no hay más espacio para ensayar políticas neoliberales, porque si el modelo que te lo refregaron por los ojos durante 50 años, el gran modelo, el gran éxito económico, social y político, etcétera, se te viene a... Todos decían hay que ser Chile, decían acá. Claro, hay que ser Chile, Macri lo ha dicho tantas veces, hay que ser como Chile. Bien, andá a ser como Chile, andá a vivir como viven los chilenos. Digamos, eso lo dicen la gente que simplemente reproduce sin pensar, ¿no es cierto?, los datos que vienen de las oficinas de propaganda de Estados Unidos, que es el gran propagandista del modelo chileno, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, todas estos crápulas, estas instituciones siniestras, ¿verdad?, que han condenado a nuestros pueblos a la pobreza, a la miseria, a la dependencia, a la vulnerabilidad externa. Claro, te ponen el Chile como el modelo. Pues ¿cómo no va a ser modelo si se ha privatizado todo en Chile? Hasta el agua es privada, no solamente el agua que se distribuye, sino el agua que cae del cielo. O sea, vos te agarran en un pueblito chiquito en Chile con un balde de agua recogiendo agua de la lluvia, viene el inspector municipal y te pone un parte, como lo dicen en Chile, porque estás apropiándote de algo que es ajeno. Dios mío, qué locura, qué locura. Sí, bueno, es el único país en el mundo donde el agua ha sido privatizada desde sus fuentes, sean las fuentes manantiales, la lluvia o lo que sea. ¿Se das cuenta? Sí. Bueno, y privatizaron todo, ¿no es cierto? Fíjate vos que Chile, con la época de Allende, logró la nacionalización y la estatización de las grandes empresas de cobre. Como decía Salvador Allende, el cobre es el sueldo de Chile, no puede estar en manos privadas. Bueno, hoy en día apenas queda en manos del Estado chileno el 36% del cobre. El resto, las 2/3 partes, se lo han rifado entre las grandes empresas transnacionales, con la complicidad corrupta de esa élite política que fue partícipe de todos esos negocios. Atilio, ¿qué información tenés de cómo está la situación ahora en Chile? Mirá, están las últimas noticias de la noche de mis amigos, era que pese al toque de queda, la gente salía a la calle, se reunía, caceroleaba,
autos con los bocinazos y decían de que bueno, el conflicto iba a seguir hoy porque habían llamado a una huelga. No, sigue el conflicto muy foarte. Yo no sé cómo va a terminar esto porque no está nada previsto en la constitución pinochetista, que es la constitución que para vergüenza de la dirigencia política chilena todavía de origen de ese país, no está nada previsto de un cambio, ¿verdad? De cómo resolver esta situación, esta crisis de poder, este vacío de poder, que puede solamente resolverse mediante la renuncia de Piñera y la constitución rápidamente de un gobierno de transición, un llamado a una asamblea constituyente que en Chile nunca se hizo. Chile es un país virginal en esa materia, jamás hubo una asamblea constituyente en Chile. Las 3 constituciones que rigieron la historia de Chile, la de 1833, 1925, 1980, fueron todas constituciones hechas desde arriba, desde el poder, sin la menor injerencia de la ciudadanía. Yo creo que por ahí va a pasar la cosa y yo creo que va a ser una lucha muy dura, pero va a ser el montaje de ese modelo neoliberal que ha producido un desastre de proporciones. No te imaginas el costo que tiene la salud en Chile. Sí. Y si no tenés como pagar la salud, bueno, rezarle al buen Dios para que te dé fuerza, que te dé vigor, que te mantenga a salvo de enfermedades, porque si te enfermas, sos boleta, así de siempre, porque o tenés que tener mucho dinero para bancar el tratamiento. Terrible. Atilio, te aprovechamos, ya que te tenemos en línea, para hablarte de un tema más. ¿Cómo ves lo que está sucediendo en Bolivia? ¿Cómo se explica esto de, bueno, que al principio parecía que se iba a suspender el escrutinio provisorio y iban a ir directo al definitivo? Ahora parece que Evo Morales ganó en primera vuelta. ¿Qué es lo que está sucediendo en Bolivia? Bueno, lo que sucedió en Bolivia es que, a ver, el Tribunal Superior Electoral, que no es un órgano que dependa de la presidencia ni que controla a Evo Morales, digo, en contra de las habladurías que he escuchado por ahí, empezó a dar los datos, las cifras de carácter provisorio, ¿no es cierto? El escrutinio provisorio, o sea, llegaban las actas en las mesas, los tipos tomaban nota de eso, miraban por los números de cada candidato y los iban reproduciendo y difundiendo. De repente vieron de que la elección era muy reñida, no tan reñida en el sentido de que iban cabeza a cabeza, sino que estaba la diferencia de 10 puntos lo que estaba en cuestión, ¿no es cierto? O sea, Evo ganó ampliamente, ganó por más de 10 puntos de ventaja, pero tenía que dar cuánto más de 10 puntos para saber si era una victoria inobjetable o no. Como vieron de que los números venían muy reñidos, dijeron, bueno, suspendemos el escrutinio provisorio y vamos a dar solamente los datos de las actas verificadas, como le llaman allá, es decir, las actas que tienen la verificación de todas las autoridades electorales y que son las que dicen exactamente cuál es el número de votos que tiene cada candidato de manera absolutamente inobjetable. Eso provocó una parálisis, por cierto, hasta que reacomodaron toda la estrategia de recuento, y cuando avanzaron en eso, bueno, Evo Morales sacó una décima de ventaja, ¿no es cierto? Yo creo que inclusive podría ser algo más una vez que se termine totalmente el recuento, sobre Mesa, porque el gran objetivo de Mesa y de la embajada americana, porque hay que entender que Mesa es un operador de la embajada, ¿verdad? Aunque no haya embajador allá, pero está la embajada de todas maneras. Evo sacó una luz pequeña de ventaja y con eso, digamos, prácticamente ya resuelta su reelección en primera vuelta. Va a haber mucha convulsión, muchos reclamos, ya la OEA se ha movilizado, como no se movilizó en el caso de las escandalosas elecciones de Honduras, en donde fue un robo absolutamente a mano armada, pero el canalla de Luis Almagro no se enmutó, por supuesto tampoco se enmutaron las vestales republicanas de la Argentina, de Chile, de Colombia, ¿verdad?, ante ese caso escandaloso, y va a ser una situación muy tensa, muy conflictiva, amenazando la gobernabilidad boliviana, aunque Evo tiene mayoría en ambas cámaras. No es una mayoría calificada de 2/3, pero sí tiene mayoría, con lo cual va a poder gobernar, pero claramente yo creo que este es un indicio de, bueno,
del debilitamiento que ha sufrido el proceso boliviano, desgraciadamente, y la necesidad, perdón, la necesidad de una renovación que, bueno, se va a plantear para el 2025, ¿no es cierto? Porque probablemente hay un proceso de desgaste muy fuerte, injusto, porque Evo ha hecho una tarea absolutamente excepcional en Bolivia. La manera como ha cambiado Bolivia durante la gestión de Evo es algo absolutamente increíble, ¿verdad? Lo cual desmiente la tesis de que si manejas bien la economía, la gente te responde y te avala con tu voto. Mucho más complejo, sí. Atilio... Mucho más, claro, muchísimo más complejo, porque la economía boliviana es la estrella del crecimiento económico de América Latina. Digamos, pueden pagar 2 aguinaldos por año cuando el Producto Bruto está por encima del 4.5, lo han hecho en varias ocasiones, y pese a eso hay un sector muy importante que vota en contra. Claro. Entonces, evidentemente hay algo, esa conexión entre economía y política que hay que revisar ahora. Atilio, muchísimas gracias por la comunicación, De nada, gracias a ustedes, buen día. Un gran saludo, un lujazo que nos dimos acá en la mañana de FM La Patria, a charlar con Atilio Borón, bueno, sociólogo, politólogo, analista internacional, uno de los tipos que más sabe de América Latina, que mejor entiende la realidad política latinoamericana, y nos explicaba todo este contexto. Ecuador, Chile, Bolivia, todo lo que está sucediendo por estos días, que sin duda también van a tener un impacto directo en la actualidad argentina y sobre todo en lo que vaya a venir a partir del 10 de diciembre, cuando seguramente haya un cambio de gobierno en nuestro país.